Buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en la fase número 6. Nos mantenemos en la unidad número 2 y el contenido de esta semana es propiedades físicas del agua. Les recuerdo que ustedes tienen que leer y analizar detenidamente la guía para que puedan responder el apartado de tareas de la semana. Tenemos lo que es una breve introducción y vamos a conocer acerca del agua, el cual es una sustancia de mucha importancia en nuestro planeta, hasta el punto que sus temperaturas de transformación de un estado a otro han sido tomadas como puntos de referencia para las escalas de temperatura en grados centígrados o Celsius. El agua químicamente pura no presenta color, sabor ni olor, y en la naturaleza se puede apreciar fácilmente en los tres estados, en sólido, líquido y gaseoso. Entonces ahí vemos en la figura 2 los estados del agua. En gas, constituido como lo que es vapor de agua en estado líquido y gaseoso. Y ahí vemos las conversiones de un estado gaseoso a líquido. Se le conoce como condensación o licuación. Si queremos pasar de estado líquido a gaseoso, es vaporización o ebullición, lo que nosotros llamamos cuando decimos vamos a poner a hervir agua. Ese vapor que nosotros vemos es vapor de agua y está en proceso de vaporización o ebullición. Si queremos convertir de un líquido a un sólido, se le llama solidificación, y si queremos hacer lo contrario, se le llama fusión o derretimiento. Cuando nosotros sacamos hielo de la refri, ¿verdad? Y lo ponemos, no sé, en un platito, este se empieza a derretir, entonces eso se llama fusión. Cuando queremos pasar de un sólido a un gas, a eso se le llama sublimación. Y si queremos pasar de un solo de estado gaseoso a sólido, a eso se le llama cristalización o sublimación inversa. Propiedades físicas del agua. Tenemos lo que es el punto de ebullición, que se define como el instante en el cual se produce el cambio de estado de líquido a gaseoso en una materia. En este caso, el agua se refiere a la temperatura que provoca que la presión del vapor del líquido iguale a la presión del vapor del medio. En otras palabras, el punto de ebullición hace mención a la temperatura en la cual el agua hierve. Tenemos también lo que es el punto de congelación, que es la temperatura en la cual una sustancia en estado líquido pasa a encontrarse en estado sólido. Se puede decir que es el momento en el cual el líquido se solidifica. En el caso del agua, en la agua pura, el punto de congelación es de 0 grados Celsius. Esto quiere decir que mientras esté a una temperatura superior de 0 grados Celsius e inferior a 100 grados Celsius, ya que ese es el punto de ebullición, el agua se encontrará en estado líquido. Densidad. Toda materia posee masa y volumen. Sin embargo, las masas de sustancias diferentes ocupan distintos volúmenes. La propiedad que nos permite medir la ligereza o pesadez de una sustancia recibe el nombre de densidad. Cuando mayor sea la densidad de un cuerpo, más pesado nos va a parecer. La densidad de una sustancia es una propiedad característica de estas que determina la cantidad de masa, que posee una unidad de volumen y se expresa de la siguiente fórmula. Aquí tenemos densidad igual a masa sobre volumen. En algunos libros de texto la densidad se va a representar por esta letra, que es una letra griega llamada ρ, y siempre va a estar densidad masa sobre volumen. La densidad del agua es muy estable, por lo cual no varía tanto con la temperatura y la presión. Y ahí vemos solo cuando pasa el estado sólido ocurre una brusca disminución de la densidad. Y ahí vemos las temperaturas y las densidades, cómo se muestra a 100 grados, a 4 grados, a 0 grados Celsius y al pasar al hielo.
Cohesión es la propiedad con que las moléculas del agua se atraen a sí mismas, por lo que se forman cuerpos de agua adherida a sí mismas, por ejemplo la gota. Adhesión, por su gran potencial de polaridad, el agua generalmente es atraída y se mantiene adherida a otras superficies, lo que se conoce como comúnmente mojarse o mojar. Tensión superficial, por su misma propiedad de cohesión, el agua tiene una gran atracción entre las moléculas de su superficie, creando la tensión superficial. La superficie del líquido se comporta como una película, capaz de alargarse al mismo tiempo ofrecer cierta resistencia al intentar romperla, es decir, como una pequeñísima capita, ¿verdad? Por eso se dice película. Esta propiedad contribuye a que algunos objetos muy ligeros floten en la superficie del agua y ahí también algunos insectos. Las gotas de agua son estables también debido a su alta tensión superficial. Ahí vemos el ejemplo de este pequeño insecto que a veces nosotros hemos visto en el agua, ¿verdad? Que fácilmente como que caminara sobre lo que es la superficie del agua o flotara sobre ella. Pero ese fenómeno ocurre debido a la tensión superficial. También tenemos la capilaridad. Se define como el movimiento del agua dentro de los espacios de un material poroso debido a la adhesión, cohesión y tensión superficial. La acción capilar se produce porque el agua es pegajosa gracias a las fuerzas de cohesión. A las moléculas del agua les gusta permanecer juntas y de adhesión. Las moléculas de agua son atraídas y se adhieren a otras sustancias. La adhesión del agua a las paredes de un recipiente provoca una fuerza hacia arriba sobre el líquido de los bordes. Ahí nosotros podemos ver la acción. Tenemos en la figura aparece un ladrillo. Entonces, donde se encuentra el ladrillo en esta superficie hay agua, puede estar mojada. Vemos a medio minuto, es decir, a 30 segundos, que el agua empieza como a subirse, como a mojar lo que es el ladrillo. A unos 18 minutos vemos cómo empieza a humedecerse, ¿verdad? Y a unos 64 minutos, es decir, pasaditas una hora, vemos cómo ha subido el agua. Capacidad calorífica. En la cantidad de calor necesaria para elevar una masa homogénea de 1 kilogramo en 1 grado centígrado o Celsius, en condiciones de presión y volumen constante. Esta propiedad es la relación con los puentes de hidrógeno que se crean entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. La capacidad calorífica del agua es mayor que la de otros líquidos. Para evaporar el agua se necesita mucha energía. Tenemos el apartado Ponte a Prueba, que recuerden que este apartado Ponte a Prueba tiene sus respuestas al final y que se acaban a copiar en su cuaderno de ciencia, y el apartado C, Tareas de la semana, lo cual tiene lo que es la ponderación, tiene una actividad en el literal A que es experimental, que ustedes van a diseñar el experimento y van a responder si va a flotar o se va a hundir. Tienen los materiales, que son estos. Ahí está el procedimiento de cómo lo va a llenar. Tiene que escribir la observación, es decir, qué pasó en el vaso con agua de grifo. Acuérdese que usted va a poner un huevo en este vaso. Entonces usted va a mencionar, claro, no va a hacer dibujo, sino que usted recuerde que tiene que tomar fotografía. Usted va a escribir acá qué es lo que observó, si el huevo se hundió o el huevo va a flotar.
En el otro vaso, con agua salada, recuerde que usted va a tomarle evidencia fotográfica para que eso quede, demuestra que usted ha realizado los experimentos. Entonces ahí va a escribir usted si al colocar el huevo en el vaso con agua salada, si este se hundió o este flotó. Eso es lo que va a contestar y dice: número 1, identifica y describe qué propiedad física es la responsable de los resultados obtenidos en el experimento. Entonces, de lo que hemos visto acá, esto se encuentra en las páginas anteriores de la guía. Ahí va a responder, va a identificar y va a describir la propiedad física que es la responsable de los resultados obtenidos. ¿Y a qué se debe esa propiedad? Pues lo invito a que empiece a estudiar. Quiero ver si a partir de acá lea todo eso y ahí le va a dar la respuesta a ese proceso. Bueno, esto sería todo para esta semana. Recuerden sintonizar el día de mañana la teleclase, seguir los protocolos de bioseguridad, hacerle caso a sus papitos. Hasta la próxima. Bendiciones.